Queremos seguir hablando sobre el nuevo nacimiento. Y a modo de introducción, el nuevo nacimiento es algo muy personal. O sea, cuando usted nació físicamente, nadie podía haber nacido por usted. ¿O sí? Nada es más personal que nacer. Y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Es algo individual, es algo personal. Su cónyuge no puede ser regenerado por usted. Sus padres no pueden nacer por usted. Usted debe nacer de nuevo. Yo tengo que nacer de nuevo. Y nacemos uno a la vez. Cuando pasamos por la puerta estrecha, en ese paso de fe, que es la primera evidencia de regeneración, pasamos uno por uno. Ciertamente, hay ocasiones como el día de Pentecostés, cuando un sermón atrae a 3,000 personas, pero aún entre esos 3,000 que creyeron la palabra de Dios y nacieron en el reino, fue uno a la vez. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Es intensamente personal. Es nuestro nacimiento individual en el reino de Dios. Confío en que ustedes individualmente, personalmente, sepan lo que es nacer de nuevo. Bien, según continuamos avanzando en estas sesiones sobre el nuevo nacimiento, hasta este punto hemos hablado sobre el hecho de que el nuevo nacimiento es un nacimiento necesario y que es un nacimiento sobrenatural. Quiero añadir a eso ahora, en esta tercera sesión, que el nuevo nacimiento es un nacimiento bíblico. Con eso, lo que queremos decir es que la palabra de Dios debe ser plantada profundamente dentro de nuestra alma. Y con esa palabra plantada dentro de nuestra alma, Dios debe soberanamente generar esa semilla que se siembra en nuestros corazones. Pero nadie nace de nuevo independientemente de la palabra de Dios. Pablo escribe en Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe ser depositada en nuestros corazones para que Dios luego haga que esa verdad traiga vida. Quiero buscar a Juan capítulo 3 una vez más y quiero llamar su atención sobre la palabra de Dios que está siendo sembrada en el suelo del corazón de Nicodemo. En el versículo 2, sobre Nicodemo, este hombre vino a Jesús por la noche y le dijo: Rabí. Ustedes saben lo que significa la palabra rabí. Es un título, significa maestro. Obviamente Nicodemo sabía que Jesús era un maestro. Tal vez él había escuchado a Jesús enseñar la palabra. Él sigue diciendo en el versículo 2, sabemos que has llegado de Dios como maestro. Y una vez más, el énfasis en Jesús enseñando la palabra de Dios como el sembrador que salió a la calle y sembró la semilla. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio de enseñanza. Y en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, uno nace de nuevo. Y si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús está enseñando aquí. Él está enseñando que el nuevo nacimiento es absolutamente necesario si se quiere ver el reino de los cielos. Él hace lo mismo en el versículo 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se está basando, y veremos eso en unas pocas sesiones, Él está basando en el Antiguo Testamento lo que dice, el cual dice que en el nuevo nacimiento sería como uno sería rociado con agua, habría una limpieza, una purificación del alma en el nuevo nacimiento. Así que Jesús está reafirmando lo que ya fue enseñado en el Antiguo Testamento en cuanto a la regeneración. Jesús está plantando la semilla de la palabra en el alma de Nicodemo. Vemos lo mismo en el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esa realmente no es una orden imperativa, es una declaración indicativa. Jesús está enseñando incluso aquí cuando Él dice, debe nacer de nuevo. Así que Jesús está enseñando la palabra. Jesús está, como Él está siendo un evangelista, Él está primero siendo un maestro. Él está enseñando la palabra de Dios.
Y eso es muy necesario. Quiero que vayamos a unos versículos que hablan de la palabra de Dios como un medio necesario mediante el cual Dios trabaja en la regeneración. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 18. Sé que tienen sus Biblias allí con ustedes y creo que verlo en sus propias Biblias les ayudará a darle vida en su entendimiento. Santiago 1, versículo 18, lo que quiero que ustedes vean, la palabra de Dios como un instrumento necesario en el nuevo nacimiento. Ahora, yo quiero ser muy claro. La voluntad de Dios es la causa de la regeneración, pero la palabra de Dios es el medio de regeneración. Es el Espíritu de Dios trabajando por la palabra de Dios. Observen Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad. Vamos a parar aquí por un momento. Según Santiago escribe esto, él coloca esto al principio del versículo y él está en lo que es llamada la posición enfática. Esto está enfatizando, subrayando la soberana voluntad de Dios en el nuevo nacimiento. Antes de él incluso hacer mención de los medios a través de los cuales Dios trabajará con su palabra, él comienza con esta declaración: el ejercicio de su voluntad. Tengan en cuenta que no dice el ejercicio de nuestra voluntad. Ese sería el fruto, pero la raíz es la voluntad, su voluntad. Esa es la causa. El efecto será el ejercitar nuestra voluntad, pero se origina en la voluntad de Dios, ¿verdad? Él, de su voluntad, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer. Él se refiere a Dios, Dios y solo Dios. No dice nosotros nos hicimos nacer. Él nos hizo nacer. Y esto significa dar a luz a. De hecho, este mismo verbo es usado hace algunos 3 versículos antes, en el versículo 15, cuando dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así, de su voluntad, Él nos hizo nacer. Ahora, por favor, observen cómo Dios obra en el nuevo nacimiento. El instrumento, el medio a través del cual Dios obra, noten, por la palabra de verdad. Ahora, nótenlo, por la palabra de verdad. Y esa preposición por, de hecho, la busqué en el diccionario Oxford en inglés, solo para asegurarme de lo que esta palabra de 3 letras, por, en español, significa en el idioma español. Y lo que descubrí es que esta palabra por significa los medios para lograr algo. Así que, según Dios obra por su voluntad, el medio por el cual Él obra para lograr nuestro nuevo nacimiento, Él dice que es por la palabra de verdad. La palabra de verdad debe ser sembrada en nuestros corazones y entonces Dios obrará a través de esa palabra de verdad. La palabra de verdad aquí se refiere a la palabra de Dios y más específicamente se refiere al Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no deberíamos estar sorprendidos por esto. Un nacimiento sobrenatural requiere que un libro sobrenatural sea sembrado en nuestros corazones. El resultado será vida sobrenatural. Así que este libro sobrenatural, la palabra de verdad, es lo que produce por el acto de la voluntad de Dios este nacimiento sobrenatural. Y el resultado al final del versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias es cuando el agricultor va al campo según la cosecha está comenzando a salir y él toma un puñado de la cosecha y este es el primer fruto y él así se lo ofrecía a Dios. Y eso era indicativo de que todo el campo, la cosecha entera sería de Dios y que así sería el resto que seguiría. Cuando Él dice que nosotros somos los primeros frutos entre sus criaturas, lo que Él está diciendo es que en el primer siglo, aquellos quienes creyeron eran solo el primer fruto de los siglos de creyentes que serían nacidos en el reino de Dios.
Pero lo que quiero que vean en este versículo es que en el ejercicio de su voluntad, Él nos dio a luz por la palabra de verdad. Cuán necesario e importante es que la palabra de verdad sea implantada en nuestra alma. Y entonces ese es el instrumento por el cual Dios obra para lograr el nuevo nacimiento. Permítame llevarles a otro texto. Primera de Pedro 1 en el versículo 23, y este realmente valdrá la pena buscarlo, y hace la misma afirmación. La necesidad de la palabra de Dios en el nuevo nacimiento, la centralidad y la primacía de la palabra de Dios en el nuevo nacimiento. Si alguien pudiera nacer de nuevo sin la palabra de Dios ser sembrada en su corazón, entonces, ¿por qué enviaríamos misioneros al otro lado del mundo? ¿Por qué predicaríamos la palabra de Dios? ¿Por qué seríamos testigos para otros? ¿Por qué daríamos nuestro testimonio? ¿Por qué les hablaríamos de la palabra de Dios si ellos podrían ser salvos de cualquier otra manera, no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La escritura debe ser puesta en el corazón y en el alma. Observen en Primera de Pedro 1, versículo 23, y quiero que presten suma atención al instrumento de la palabra de Dios, siendo renacidos. Él está hablando de nuestro nacimiento espiritual, de nuestro nacimiento desde arriba, siendo renacidos. Ahora, él da una declaración negativa y luego positiva. Primero la negativa, no de simiente corruptible. Lo que él está diciendo es que el nuevo nacimiento no es producido por medios naturales. No fue ningún tipo de semilla humana o semilla natural o semilla mundana la que fue sembrada en nuestras vidas y que produjo el nuevo nacimiento. No, se requerirá una semilla sobrenatural para producir un nacimiento sobrenatural. Por lo tanto, observen lo que dice a continuación, siendo renacidos no de simiente corruptible. Es decir, cualquier cosa en este mundo, ya sea religión, enseñanza por hombres, es simplemente perecedero. La hierba se marchita, la flor se desvanece. Él dice, pero incorruptible, refiriéndose a la palabra de Dios. Y él lo deja muy claro cuando dice, esto es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora vamos a ponerlo todo en orden. Hemos nacido de nuevo a través de, este es el medio, a través de la viva y duradera palabra de Dios. Quiero decir una vez más, solo un libro sobrenatural puede ser utilizado por Dios para lograr un nacimiento sobrenatural por el cual Él ordene vida sobrenatural dentro de nosotros. Dios no funciona en el nuevo nacimiento independientemente de su palabra. Por lo tanto, versículo 24, él cita Isaías 40 en el versículo 6, toda carne, refiriéndose a toda vida humana, y todo lo que el hombre tiene para ofrecer, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y muestra cuán perecedero es el hombre. Y la religión autogenerada por el hombre y las formas autogeneradas por el hombre para elogiarse a sí mismo delante de Dios, todo simplemente es perecedero. Más, versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la única manera en que alguien puede nacer de nuevo. Es por esta palabra de Dios que permanece para siempre. Esta palabra de Dios que es inspirada y sin error, infalible, incorruptible, irrevocable, inmutable. Y no puedo pensar en ninguna otra palabra que empiece con I. Esta palabra debe ser sembrada como
semilla en el suelo de nuestros corazones si uno va a nacer de nuevo desde arriba. Y observen cómo concluye el versículo 25. Él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Noten que dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Solo una palabra eterna, solo la palabra eterna puede producir la vida eterna. ¿Ven ustedes la necesidad de la palabra de Dios sembrada en el corazón de quien va a ser nacido de nuevo? Por favor, vayamos a otro texto. Vamos a Lucas capítulo 8, y este es realmente un pasaje muy importante, uno con el que sin duda están muy familiarizados. Lucas capítulo 8, y quiero empezar en el versículo 5, donde Jesús está diciendo una parábola. Él está preparando a sus discípulos, ya que van a salir a predicar la palabra. ¿Y por qué no todo el mundo creerá? Él los está preparando para la resistencia que van a enfrentar. Que cuando salgan y prediquen la palabra de Dios, muchos, tal vez la mayoría, rechazarán el mensaje, y el mensaje caerá en oídos sordos, y que solo habrá un remanente que creerá el Evangelio cuando sea predicado. Conocemos esto como la parábola del sembrador y los campos y la semilla. Así que en el versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y sabemos que este sembrador es el Señor Jesucristo. Y todo aquel que lo sigue y que propaga la palabra de Dios en el Evangelio. Y él dice, salió a sembrar su semilla. Ahora el versículo 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra porque contiene vida. La semilla contiene vida, contiene poder. Dicen que en una bellota hay todo un bosque. Todo lo que es contenido, la potencia del poder que se encuentra en una pequeña semilla, tiene poder de reproducir. Y así él dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Jesús nos dice en el versículo 12, ¿quién es esta persona? Este es uno que tiene el corazón endurecido. El suelo duro representa el corazón endurecido. Uno que no está interesado en las cosas espirituales. El mensaje llega y es como semilla en un estacionamiento sobre el cemento o asfalto. Nunca llega a la tierra. Solo lo oyen y lo desvían, al igual que el agua en la espalda de un pato. Y esa es la manera en que muchas personas son cuando les decimos que Cristo es un gran Salvador, que eres un gran pecador, que debes nacer de nuevo. Ellos no quieren escuchar, no tienen tiempo para ello. Luego en el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y Jesús comenta en el versículo 13 y dice, pero estos no tienen raíces. Y la semilla llega un poco a la tierra y hay una respuesta inicial y pequeñas raíces comienzan a crecer de esa semilla, pero es tan superficial, hay un nivel rocoso inmediatamente debajo de la tierra. La tierra es tan mínima que una vez que estas raíces tocan la cornisa rocosa debajo de un poco de tierra, las raíces entonces crecen hacia arriba, y tan pronto como las raíces rompen el nivel de la tierra son expuestas al aire y mueren. Y no habla de que alguien es salvo y luego perdido. Habla simplemente de un corazón poco profundo, un corazón superficial. No hubo ninguna profundidad allí. Escucharon la palabra, estaban contentos de estar en la iglesia, de estar alrededor de otros cristianos, de estar juntos allí a la moda, los sociales, el compañerismo, la amistad. Les encantaba oír los cánticos, oír la habilidad del orador al presentar la verdad, pero no hubo profundidad de convicción, no hubo profundidad de recepción de esa semilla. Era una falsa conversión. Luego, en el versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron
juntamente con ella la ahogaron. Y él nos dice en el versículo 14 quién era ese. Esa es una tierra muy saturada, hay espinas y cardos, están sucediendo tantas cosas allí que no hay espacio para que esa semilla germine y que traiga fruto. Hay demasiadas cosas sucediendo en esa tierra, demasiadas cosas en la vida de esa persona, demasiadas cosas en el alma de esa persona. Hay demasiadas otras prioridades, demasiadas otras cosas importantes, de manera que Jesús nunca se convierte en la cosa y es ahogado y nunca crece. Pero en el versículo 4, otras semillas cayeron en buena tierra. Esa buena tierra, porque había sido surcada, había sido dividida y fue receptiva y disregada y húmeda y fértil, dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y nació. Hubo una germinación de esa semilla. Solo Dios puede generar una semilla y crear vida de ella y crear una cosecha. Y Jesús dice en el versículo 15 que esta buena tierra son aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios responden acertadamente. ¿Ven la importancia en el nuevo nacimiento de que la semilla de la palabra de Dios sea colocada en el corazón humano? Sí, habrá tierras que no producirán la cosecha, no habrá un nuevo nacimiento, pero en esta cuarta y última semilla, tierra, esta semilla es una respuesta totalmente diferente. Este es el corazón de aquel que es nacido de nuevo desde arriba. Dios siempre se anticipa y Dios estaba preparando esa tierra y Dios estaba disgregando esa tierra de tal modo que no estuviera dura y Dios estaba profundizando la convicción y Dios estaba erradicando cosas de la preocupación de esa vida, de manera que cuando la semilla del mensaje fuese colocada en esa tierra hubiera una regeneración y hubiera un nacimiento. Todo aquel que es nacido de nuevo, en primer lugar, tiene la palabra de Dios traída a su mente y a su corazón. Y es Dios quien luego hace que ésta produzca vida. Primera a los Corintios 4:15, y cierro con esto, Pablo dijo, yo os engendré por medio del Evangelio, por la agencia del Evangelio. Confío en que la palabra de Dios haya tenido este efecto en sus vidas, que hayan escuchado la verdad sobre Cristo y la verdad acerca de ustedes, y la verdad sobre el cielo y el infierno, y la verdad acerca de la cruz, y que esa semilla haya caído en tierra que confío Dios haya preparado para que ustedes sean receptivos a la misma. Y que en el momento designado Dios haya ordenado que esa semilla germine y produzca vida. Que Dios traiga frutos, unas 30, 60, 100 veces más en sus vidas. Pero es la regeneración la que es la raíz. Y todo este fruto es la evidencia necesaria del nuevo nacimiento. Que Dios bendiga esto en nuestros corazones según entendemos la centralidad y primacía de su palabra en el nuevo nacimiento.